Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Contrataciones en situaciones de emergencia. Les saluda Roger Mamani, especialista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimientos del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña el señor César Fernández Gutiérrez de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollará el tema Contrataciones en situación de emergencia. Adelante, César. Muy buenos días con todos. Gracias, Roger. Como bien indicaba, mi nombre es César Fernández Gutiérrez. Laboro actualmente en la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento. Es un gusto para mí estar nuevamente hoy en esta modalidad, un webinar dictado por la EGA. Y qué bueno pues que sea para tratar un tema tan importante que tiene que ver con las modalidades o herramientas que trae consigo esta nueva norma, la Ley 32069. Como sabemos, la Ley 32069 y su reglamento, que es el nuevo régimen general de contratación pública, entra en vigencia ahora mismo, el 22 de abril, para ser más exactos, ¿no? Esta norma trae consigo muchas herramientas nuevas, novedosas. Entre ellas hay ciertas herramientas que hoy día vamos a tratar, que justamente son herramientas para realizar contrataciones en situación de emergencia. La siguiente, por favor. En principio, algo para poder tener en consideración es que la norma vigente, la Ley 30225, que todavía está vigente hasta el 21 de abril, tiene también ciertas herramientas para hacer frente a la situación de emergencia, pero, como les había indicado, con esta nueva norma se han recogido nuevas herramientas, nuevos tipos de contrataciones que justamente durante la exposición voy a detallar, ¿no? Pero una de las principales ajustes o cambios o novedades es que en la ley 32069 se ha establecido claramente los supuestos, la ley propiamente, la ley 32069, ha establecido claramente los supuestos que se consideran o que constituyen una situación de emergencia, que son los que ven en pantalla. Algunos de ellos son parecidos a los que ya estaban regulados en la ley 3225, pero no todos, hay algunos nuevos y sobre todo en el marco de la ley 32069 se ha tratado de guardar congruencia o relacionar la situación de emergencia con aquellas situaciones, ¿no?, que ven la primera de la lista, que aquellas situaciones contenidas en las definiciones de emergencia o desastre natural del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre o SINAGER, ¿no? Se ha recogido, se está tomando en cuenta o considerando estas definiciones como parte del marco regulado en la Ley de Contrataciones, que quiere decir que si una entidad verifica que se encuentra en el marco de alguna de estas definiciones, entonces se entendería que califica o que constituye una situación de emergencia. Por ejemplo, en el caso de la ley, la norma propiamente del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es el SINAGER, define, por ejemplo, al desastre como el conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividades económicas y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza, cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales. Por otro lado, también define a la emergencia como estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. Como ven, se ha recogido o se considera en el marco de la norma de contrataciones del Estado,
se ha recogido las definiciones que está establecido propiamente en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Por lo tanto, el primer supuesto que constituye una situación de emergencia es cuando la entidad se encuentra inmersa en alguna de estas definiciones. El segundo supuesto que constituye una situación de emergencia son las emergencias sanitarias declaradas por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, algo que también ya estaba recogido en la Ley 3225, ¿no? Respecto a la declaratoria de emergencias sanitarias, como por ejemplo lo que sucedió en los años que se dio el COVID, ¿no? Había una declaratoria de estado de emergencia. Una emergencia sanitaria, en ese caso sí se necesita la declaratoria por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, que en este caso es el Ministerio de Salud. El otro supuesto que constituye una situación de emergencia son los estados de alerta o emergencia fitosanitaria y zoosanitaria declarados por la Autoridad Nacional en Sanidad Agraria. Este, por ejemplo, es un supuesto nuevo que ha sido incluido como parte de la regulación vinculada a situaciones de emergencia. El siguiente supuesto es las situaciones que pongan en riesgo la seguridad o la defensa del Estado o el orden público en el entorno físico o digital, es algo parecido a lo que ya se tenía. Ahora también se ha incorporado el tema de la digitalidad, ¿no? Como parte de las situaciones que podrían poner en riesgo la seguridad del Estado o la defensa nacional, ¿no? Y por último, también se tiene, y otro tema también importante, es un tema nuevo que se ha incorporado expresamente en la norma, es que se constituye una situación de emergencia aquellas situaciones de riesgo estructural, ¿no? O de ruina de una infraestructura pública que afecten o pongan en riesgo la vida o integridad de las personas, ¿no? En el medio ambiente o el patrimonio cultural de la nación. Como ven, se ha detallado el listado expreso de aquellas situaciones que constituyen o aquellos supuestos que constituyen situación de emergencia, con lo cual implica que si la entidad verifica que se encuentra inmerso en alguna de estas situaciones o en alguno de estos supuestos, podrá aplicar las herramientas que voy a detallar en las siguientes láminas que aplican para justamente realizar contrataciones en el marco de la atención de una situación de emergencia. La ley 32069, indica expresamente que para estimar, prevenir, reducir y prepararse ante el riesgo de emergencia o desastre, las entidades pueden aplicar, en principio, los procedimientos de selección competitivos que están regulados en la ley 32069. Los procedimientos competitivos son los que comúnmente conocemos, aquellos que tienen una fase de selección competitiva, una licitación pública, un concurso público o sus modalidades abreviadas, ¿no? Que están en el marco de la ley 32069. Y adicionalmente la norma señala que, la ley expresamente señala que también podrán aplicarse aquellas estrategias o aquellas disposiciones para este tipo de procedimientos que serán regulados en el reglamento. En el reglamento propiamente ya se han establecido ciertas herramientas que son las que voy a detallar en las siguientes láminas. Pero en principio la norma señala que las entidades pueden aplicar los procedimientos de selección competitivos. También indica que para el tema de o ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia, las entidades están habilitadas a utilizar un procedimiento no competitivo. Los procedimientos no competitivos son aquellos que nosotros comúnmente conocemos en el marco de la norma aún vigente como contrataciones directas. Hay un supuesto de contratación directa que en el marco de la 32069 va a ser procedimiento no competitivo que está vinculado a la atención de situaciones de emergencia. Entonces, la ley 32069 también habilita a utilizar justamente esta figura y conforme iremos mencionando más adelante van a darse cuenta que se han establecido ciertas condiciones adicionales también que podrían beneficiar a la entidad en la atención de una emergencia a través de este procedimiento de selección no competitivo. Pero también ha indicado que se puede realizar en el marco de ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia, las entidades también están habilitadas a contratar con proveedores no domiciliados a los que hace referencia el supuesto excluido del artículo 7 de la ley. Este artículo 7, para más o menos poner en contexto y se puede entender, establece
los supuestos que están excluidos del ámbito de aplicación de la ley. Uno de ellos está vinculado a las contrataciones que realizan las entidades con proveedores no domiciliados, pero en el marco de lo que establece este artículo 7 se deben cumplir ciertas condiciones para poder aplicar esta figura. Estas condiciones están vinculadas o, digamos, o cuáles son las condiciones o alguna de ellas que se deben cumplir, que la entidad tenga que acreditar o sustentar la imposibilidad de aplicar los mecanismos y disposiciones de la ley nacional, es decir, de la ley de contrataciones vigente en el marco nacional. La entidad tendrá que sustentar y solo así podrá contratar con un proveedor no domiciliado. El otro supuesto que puede darse para aplicar esta figura es que la mayor parte o el mayor valor de las prestaciones se dé en el extranjero y por lo tanto pues no resulte razonable o tendría que la entidad contratar con un proveedor no domiciliado. Y por último, son aquellas contrataciones relacionadas a actividades de promoción y participación del Perú que tengan carácter oficial, como por ejemplo ferias, cumbres, competiciones y similares que realice el Estado peruano. Estos tres supuestos, digamos, tendrían que cumplirse, o alguno de ellos tendría que cumplirse para que la entidad, en el marco de lo que establece el artículo 7, pueda contratar con un proveedor no domiciliado. Pero ahora, si trasladamos al tema de atención o ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia, la ley 32069 habilita a contratar con un proveedor no domiciliado sin que exista la necesidad de acreditar alguno de estos tres supuestos que yo les indiqué. ¿No? Por eso, justamente, para que se pueda entender, mencioné estos tres supuestos que en el marco de la situación de emergencia, la entidad no requerirá o no necesitará sustentar para poder contratar con un proveedor no domiciliado. Asimismo, la norma, la ley también establece, y esto es un tema importante porque más adelante lo vamos a volver a mencionar, la ley indica que tratándose de contrataciones de inversiones de rehabilitación, ¿no? Luego de, obviamente, la emergencia, se pueden dar ciertas inversiones para rehabilitar la infraestructura pública que haya sido dañada a raíz de justamente la presencia de algún hecho catastrófico, además, ¿no? La norma, la ley propiamente establece que las entidades pueden aplicar el procedimiento de selección no competitivo que les mencionaba hace un momento durante el año siguiente a ocurrido el hecho catastrófico. Es decir, se dio el desborde de un río o, digamos, las lluvias torrenciales dañaron la infraestructura. En el año siguiente, a partir de la ocurrencia, las entidades para un tema de rehabilitación pueden utilizar el procedimiento de selección no competitivo. Pasado ese año, hay otras figuras, otras herramientas que se pueden utilizar que las voy a ir mencionando más adelante. Además, la ley establece también que Perú Compras gestiona compras centralizadas para situaciones de emergencia. Esto de las compras centralizadas también lo voy a comentar más adelante. La siguiente, por favor. Dentro de las herramientas, algo importante también a tener en consideración con este nuevo régimen, con la ley 32069, es que la ley de contrataciones y el reglamento sobre todo, tiene un apartado específico para contrataciones vinculadas a situación de emergencia. Pero además se han establecido ciertas herramientas que están vinculadas para, o digamos, están pensadas para ser utilizadas en las tres fases de una emergencia, es decir, para un tema preventivo, para un tema de atención propiamente de la emergencia y como mencionaba hace un momento también para un tema de rehabilitación luego de la emergencia. ¿Ok? En el caso de lo que ven en imagen, en esta lámina, son contrataciones o digamos son herramientas que se han establecido con un tema de, perdón, la anterior. Ok. Son herramientas que se han establecido pensadas en un tema de preparación y prevención para situación de emergencia. Que nos dice actualmente la norma que para la contratación de bienes y servicios que tengan como fin realizar acciones de prevención y preparación ante situaciones de emergencia, las entidades priorizan el uso de acuerdos marco, que justamente es la figura que vamos a detallar y que ven en la imagen. Cuando seguramente muchos de ustedes van a relacionar esta figura del acuerdo marco con los catálogos electrónicos de acuerdo marco que realiza y que gestiona Perú Compras.
Es una figura un tanto parecida, ¿no? Porque es una figura que utiliza Perú Compras, pero en el marco de lo que establece esta norma, es una herramienta que próximamente, porque claro, esa es una herramienta que todavía su implementación es progresiva, pero cuando ya esté habilitada, esto todavía no va a poder ser utilizada para el 22 de abril, su implementación va a ser progresiva, pero la intención, la idea es que se le dé a la entidad la posibilidad de realizar o contratar o suscribir un acuerdo marco. ¿Qué implica este acuerdo marco? El acuerdo marco es una modalidad de compra en la que el proceso de contratación se realiza en dos etapas. La primera, en la cual se selecciona a los proveedores con los cuales se va a suscribir el acuerdo marco, ¿no? Por un periodo determinado, con condiciones establecidas, y la segunda es cuando ya la entidad suscribe propiamente el contrato. Si hacemos un símil con el acuerdo marco que gestiona Perú Compras, ustedes, seguramente muchos de ustedes que trabajan en entidades, cuando necesitan algún insumo que está en un catálogo, van al catálogo de acuerdo marco y encuentran cierta oferta de proveedores. Estos proveedores previamente han sido seleccionados por Perú Compras a través de procedimientos, ¿no? Un procedimiento de selección que realiza Perú Compras para suscribir acuerdo marco con proveedores, lo que implica es que genera un catálogo y en este catálogo estos proveedores que han suscrito el acuerdo marco aparecen como posibilidades para que la entidad finalmente suscriba un contrato. Esta figura, cambiando un poco su naturaleza, se está trasladando a las entidades, es decir, se está habilitando que las entidades puedan suscribir un acuerdo marco. ¿Qué implica? Que la entidad pueda tener preseleccionados, por así decir, cierta cantidad de proveedores con los cuales se suscribe un acuerdo marco que establezca pues un periodo temporal, unas disposiciones específicas y demás, que implica que cuando se dé la necesidad propiamente, ¿no? Durante la emergencia y demás, la entidad ya tenga, como dice, un cierto número de proveedores preseleccionados con los cuales ya únicamente elegiría a cuál de estos para suscribir el contrato y que atienda el bien o servicio que requeriste, que forma parte del acuerdo marco. Entonces, el acuerdo marco es eso, es como un acuerdo suscrito con la entidad, entre la entidad y distintos proveedores que va a posibilitar que cuando se dé la emergencia, obviamente se pueda activar la atención y la atención sea a través de alguno o de todos estos proveedores que fueron preseleccionados. ¿Ok? Pero la gran diferencia entre esta figura que se está habilitando para las entidades y la que contiene o la que posee o gestiona Perú Compras es que en este caso las entidades no van a gestionar un catálogo electrónico, ¿ok? En este caso solo se suscribe el convenio, no, perdón, el acuerdo, ¿no? Se suscribe el acuerdo y cuando se necesite ya el bien o el servicio, se contrata con alguno de estos proveedores que fueron seleccionados y que tienen el acuerdo suscrito. No se necesita una generación de catálogo electrónico. Además, solamente se va a poder aplicar para aquellos bienes y servicios que no estén incluidos en los catálogos, que gestiona Perú Compras, me refiero. Es decir, si son bienes o servicios que ya forman parte de los catálogos y donde la entidad puede acceder y puede adquirirlos, estos tipos de bienes o estos objetos ya no podrán ser, o la entidad ya no podrá realizar su propio acuerdo marco, ¿ok? El expediente de contratación de este tipo de acuerdos requiere un informe técnico legal de la entidad en donde sustente la necesidad de suscribir un acuerdo marco y además en ese informe tendrá que sustentar que existe pluralidad de potenciales proveedores con los cuales se va a suscribir el acuerdo marco. Y esto tiene digamos, la necesidad de este sustento es porque cuando lleguemos a la otra parte, cuando hablemos ya del proceso mismo, van a darse cuenta que la norma establece un número mínimo de proveedores para suscribir el acuerdo. ¿Ok? Como les había indicado, la implementación de esta figura o de esta herramienta se va a dar de manera progresiva. No es que a partir del 22 de abril ya esté habilitada, pero digamos cuando ya la DGA emita seguramente las comunicaciones correspondientes, se establecerá aquellas entidades que podrán utilizar justamente esta herramienta en el marco de la prevención de atenciones de emergencia. El proceso de contratación de esta herramienta, el acuerdo marco, se da en dos fases, les había indicado, ¿no? La primera de ellas, que implica la selección de los proveedores con quienes se va a suscribir el acuerdo. Para ello,
¿no? Se selecciona como mínimo 6 proveedores que van a suscribir o que conforman el acuerdo marco. Es decir, el acuerdo marco se va a suscribir con 6 proveedores, 6 potenciales proveedores que cuando la entidad requiera el bien o el objeto que forma parte del acuerdo marco, elegirá entre esta lista de 6 proveedores. ¿Okay? Puede darse el caso de que se suscriba un acuerdo con menos cantidad, al menos 3, un mínimo de 3, pero para ello la dependencia encargada de las contrataciones de la entidad contratante tiene que sustentar que por condiciones de mercado existe la imposibilidad de obtener mayor número que los 3 que solicita en este caso el nuevo. Entonces, por regla general van a ser 6 proveedores, salvo que la dependencia encargada de las contrataciones pueda sustentar que por condiciones del mercado no se pueden 6, pero al menos tiene que suscribir con 3 proveedores. Y la segunda fase, ¿no?, de este proceso o de este acuerdo marco ya viene a darse con el tema de la adjudicación contractual. Es decir, cuando la entidad ya requiera el bien o el servicio que forma parte de este acuerdo, suscribirá contrato propiamente con alguno o con todos los que forman parte del acuerdo marco, que pueden ser los 6 o los 3 en caso la DEC hubiese sustentado, ¿no? Hay que tener en cuenta también que para esta figura, para el acuerdo marco, la DGA va a emitir una directiva donde se van a establecer las disposiciones y condiciones para el proceso de contratación propiamente mediante el acuerdo marco. ¿Okay? La siguiente, por favor. Ok. Siguiendo también con la misma figura de las contrataciones que se realizan para un tema de preparación y prevención, ¿no?, para una situación de emergencia, la norma también estableció otra figura y señala que tanto los acuerdos marco, ¿no?, que acabamos de hablar hace un momento, como a través de procedimientos de selección competitivos, se pueden suscribir contratos de contingencia. Esta es otra herramienta nueva que está establecida en el marco de la Ley 32069, que, como les acabo de indicar, tiene su finalidad justamente en la realización de aquellas actividades de preparación y prevención. ¿Qué implica estos contratos de contingencia? Un contrato de contingencia es un contrato que es usado en el marco de la preparación para la respuesta, ¿no? Pero tiene una peculiaridad, y es que la ejecución del contrato se encuentra condicionada a la ocurrencia de un evento futuro e incierto, y la finalidad de tener suscritos estos contratos es que se asegure la disponibilidad de un bien o un servicio que esté contemplado en estos contratos ante un riesgo de emergencia o desastre. Conforme vaya explicando las modalidades y demás, seguramente se va a entender mejor, pero la finalidad de este tipo de contratos es que la entidad asegure de antemano, de manera anticipada, la disponibilidad de aquellos bienes y servicios que, por ejemplo, durante la emergencia se vuelven escasos, ¿no? Entonces es una forma de suscribir un contrato. Ya vamos a ver justamente cuando hablemos de las modalidades de pago, de cómo se realizan, pero la finalidad, o mejor dicho, la particularidad de estos contratos es que debe haber un hecho que genere o que inicie la ejecución como tal cuando se dé un evento que es un evento futuro, pero que en sí mismo es incierto, es decir, se puede tener el riesgo de que suceda, pero no sabemos cuándo, o puede ser tampoco que, o puede ser también, digamos, el caso de que no suceda. Sin embargo, para un tema de estar preparados, la idea es que con esta figura una entidad pueda tener un contrato suscrito con un proveedor, ¿no?, por un periodo de tiempo, y este contrato se active solo si se da el hecho generador, que en este caso puede ser un evento como por ejemplo el desborde de un río, ¿no? Puede ser que una entidad determine que cuando hay ocurrencia de lluvias hay una quebrada que se activa y complica el tránsito, ¿no? Pero como no sabes exactamente en qué periodo, no sabes cuándo vas a necesitar cierto servicio, por ejemplo el alquiler de maquinaria, puedes tener suscrito un contrato con un proveedor por un periodo, puede ser por ejemplo 3 años, y solamente se va a activar este contrato cuando se dé el evento, es decir, cuando la quebrada se active o cuando el río se desborde y genere justamente la necesidad. Como les indico, cuando lleguemos a la modalidad de pago, seguramente se va a entender mejor. Este tipo de contratos puede realizarse a través de acuerdos marco, que son los que dije hace un momento, o también a través de procedimientos de selección competitivos, también pueden aplicarse.
pero para ello tiene que acreditarse que se cumplen dos condiciones: que el bien o servicio a contratar sea uno que esté catalogado como indispensable para la continuidad de las operaciones, y que además exista la posibilidad de que se produzca un evento futuro e incierto que pueda interrumpir el suministro o la prestación de dicho bien o servicio. Quiere decir que, por ejemplo, digamos que en un tema de emergencia, puede ser que una entidad determine que en su población o en su comunidad el fluido eléctrico, el tema del sistema eléctrico, suele ser interrumpido por el tema de lluvias y demás. Entonces puede ser que, digamos, la falta de esta energía obviamente implique complicaciones para la entidad como tal, para sus funciones, digamos, para la población misma, y, digamos, tiene identificado ya que cuando ocurren lluvias se da justamente esta ausencia de lo que implica, obviamente, este es un servicio de alumbrado, digamos, un servicio que está catalogado como indispensable, que podría ser catalogado como indispensable, pero que además el riesgo de justamente la presencia de lluvias es lo que genera la imposibilidad de contar con este servicio. Entonces, digamos que en ese caso podría darse justamente estos dos requisitos que la entidad podría evaluar para poder utilizar un contrato de contingencia, ¿no? Por eso es que, como ven en pantalla también, se ha establecido ya la norma qué tipo de objetos pueden en qué tipo de objetos puede utilizarse esta figura de los contratos de contingencia. En este caso, se pueden utilizar para la adquisición de alimentos y bebidas, para la provisión de energía temporal, algo que señalaba en mi ejemplo, servicios vinculados a telecomunicaciones, el alquiler de equipos y maquinarias, transporte y o soporte logístico, u otros que pueda determinar la entidad de manera justificada. Al siguiente, por favor. Ok. En esta lámina, lo que ven es que este tipo de contratos, ¿no? Los contratos de contingencia, tienen o deben contener ciertas cláusulas obligatorias. ¿Cuáles son esas cláusulas obligatorias? En principio, debe indicar expresamente cuál es la condición o evento futuro que activa el contrato. Es decir, por ejemplo, la entidad podrá decir: el desborde del río tal es el que va a iniciar o va a gatillar la ejecución contractual, porque cuando se desborde yo voy a requerir la necesidad por la cual yo estoy suscribiendo un contrato, ¿no? O puede ser la activación de una quebrada ante la ocurrencia de lluvias y demás. Entonces sí tiene que indicar claramente ahí cuál es la condición o el evento futuro que activa el contrato. También deben establecerse condiciones de ampliaciones de plazo. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a las modalidades de pago, sobre todo en el pago por disponibilidad, vamos a ver que existe la posibilidad de que si en el periodo que se suscribe el contrato no se da el evento, la entidad puede ampliar la vigencia de ese contrato. Por lo tanto, tendrá que en las cláusulas del contrato indicar claramente cuáles son las condiciones que deben seguirse para la ampliación de este plazo. Adicionalmente, tiene que contener los mecanismos de activación, control, seguimiento y evaluación, ¿no? Es decir, cómo es que si se activa, por ejemplo, digamos, si se desborda el río, que es la condición que genera el contrato, tendrá que establecerse cómo es que, con qué comunicaciones y demás, cómo es que ya se tiene que brindar el servicio, cómo es que se activa propiamente el contrato, ¿no? Asimismo, los mecanismos de control, cómo es que la entidad va a realizar el seguimiento para verificar que, por ejemplo, el contratista tiene o mantiene la capacidad de respuesta durante toda la ejecución del contrato. Si se trata de un bien, tendrá que acreditar que cuenta en stock o cómo es que va a asegurar la existencia de stock de este bien durante el periodo contractual y, sobre todo, en el caso se active propiamente el contrato. Asimismo, debe contener también las causales de terminación anticipada, ¿no? Por ejemplo, puede darse el caso que suscribo un contrato de contingencia para la adquisición de un bien y yo le pago al proveedor, justamente cuando lleguemos a las modalidades van a entender, pero hay una forma de pagarle periódicamente para que el proveedor asegure la disponibilidad del bien, cosa que cuando ya se da la necesidad, se active el contrato, solamente voy a voltear y el proveedor me va a atender sin tener que buscar en el mercado, porque puede ser un bien que se escasea durante la emergencia. Pero obviamente yo tengo que verificar que propiamente el contratista me asegure, digamos, esta disponibilidad. Puede hacer que yo le haga controles
temporales o controles periódicos, y de repente advierta que el proveedor no cumple con las condiciones de disponibilidad, entonces puedo aplicar esta causal de terminación anticipada. Es decir, de manera anticipada culmino el contrato, resuelvo el contrato antes de que culmine su vigencia. Entonces, esas cláusulas también deben estar consignadas en el contrato propiamente como una cláusula obligatoria. Ahora vamos a hablar sobre las modalidades de pago. Acá seguramente me van a entender mejor sobre la naturaleza de este tipo de contratos, ¿no? Los contratos de contingencia pueden contemplar tres formas o tres modalidades de pago. El primero de ellos, como ven en pantalla, es la modalidad de pago por disponibilidad. ¿Qué implica? Se utiliza esta modalidad o esta forma de pago para cuando la entidad requiere algunos bienes y servicios que son indispensables para disminuir los efectos negativos de una emergencia, pero que su provisión durante la emergencia suele ser difícil por la escasa disponibilidad en el mercado. ¿Qué quiere decir? Si yo como entidad identifico que cuando suelen ocurrir lluvias, yo necesito ciertos materiales o ciertos servicios, pero cuando se da la emergencia, estos servicios son escasos o estos bienes son escasos, es decir, hay poca disponibilidad. En estos casos yo puedo aplicar esta figura o esta modalidad de pago por disponibilidad, que implica, digamos, en estos casos el proveedor recibe un pago periódico durante el tiempo que dure el contrato, ¿no? Que puede ser mensual, puede ser trimestral o puede ser semestral, pero el pago que recibe el proveedor es precisamente por mantener la rotación o el stock o la capacidad de respuesta, independientemente de que se active o no la ejecución del contrato. Es decir, yo le voy a ir pagando, suscribo un contrato por cierto periodo, por cierta cantidad de bienes, obviamente eso me va a dar un monto, ¿no? Y ese monto yo lo distribuyo de manera periódica, que puede ser trimestral o semestral, ¿no? O incluso mensual, y yo le voy pagando al contratista esos montos de tal manera que él me asegure la disponibilidad. Es decir, que si llega a activarse el contrato, el proveedor obviamente va a tener que atenderme por la cantidad de bienes que se suscribió el contrato, no porque se supone que yo le he ido pagando o le he ido haciendo pagos para que me pueda garantizar que va a contar durante la emergencia con el bien que es objeto o con el servicio que es objeto del contrato, ¿no? En este caso, en este tipo de pagos por disponibilidad, el plazo mínimo del contrato es de 3 años. Es decir, son contratos de larga data, son contratos por 3 años, ¿ok? El costo, ¿no?, ofertado se divide en pagos periódicos, como les había indicado, que cubran dicho plazo. Es decir, pues el proveedor tendrá que decirme cuánto va a costar, por ejemplo, los bienes y demás, y todo ese monto se va a distribuir entre estos pagos parciales que les había indicado hace un momento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el contrato culmina y no se produce el evento que activa la ejecución? Es decir, yo le había pagado un contrato por 3 años para que me tenga disponible cierto bien necesario para la emergencia en caso se desborde un río, pero durante los 3 años no se desborde el río y por lo tanto, en ese momento, ¿qué hago? Bueno, hay tres alternativas que la entidad puede optar para justamente en estos supuestos, es decir, que habiendo culminado el periodo de los 3 o más años que habían suscrito el contrato y no se da el evento que generaba la contratación como tal, la entidad puede, en principio, suscribir una adenda para ampliar el plazo contractual, ¿no?, como les había indicado, hasta que se produzca el evento generador. Por ejemplo, puede ser por un plazo igual o menor al que inicialmente se había suscrito, ¿no? Puede darse justamente la suscripción de una adenda. Esta ampliación probablemente genere ciertos costos, pero digamos que cuando yo les dije de las cláusulas obligatorias, había una de ellas que estaba vinculada justamente a las condiciones para la ampliación de plazo, ¿no? Se tendrá que establecer acá justamente estas condiciones. La segunda alternativa es que la entidad, en el caso de bienes, obtenga o reciba la totalidad de los bienes que ha sido materia del contrato. O en el caso de servicios, por ejemplo, la entidad puede modificar el contrato para cambiar un poco. Si yo te había adquirido, por ejemplo, o te había contratado para un servicio de alquiler, nunca se dio el evento y por lo tanto no voy a utilizar ese servicio, entonces puedo modificar el objeto, puedo modificar el servicio y
contratar, o mejor dicho, adecuar o ajustar para que el proveedor me brinde otro servicio, pero que esté vinculado también a labores de prevención o de emergencia o medidas de mitigación de riesgos necesarios para la entidad contratante. Entonces, digamos que esas son las tres alternativas de acuerdo al objeto que puede tomar en cuenta la entidad en caso no se dé el hecho que generaba justamente la ejecución contractual como tal, ¿no? Además de ello, el pago durante la ejecución de este contrato, ¿no? Bajo esta modalidad del pago por disponibilidad, la entidad realiza como mínimo una supervisión anual, obviamente pueden hacer más, ¿no? Depende de la entidad, pero como mínimo una supervisión anual para poder corroborar lo que les indicaba hace un rato, de que el contratista cuente con la capacidad de cumplir con sus obligaciones, es decir, cuente con el bien por el cual se le está pagando para que mantenga el stock, ¿no? O cuente con la capacidad de respuesta en el caso sea un servicio de forma efectiva, ¿no? Y digamos, en caso se produzca el hecho generador. Entonces, la entidad tiene que realizar estas acciones de supervisión a efectos de determinar que el proveedor justamente cuenta con la capacidad o sí está, digamos, teniendo las consideraciones para que pueda atender en caso se dé la necesidad o en caso se active propiamente el contrato. ¿Ok? Como segunda forma de pago o modalidad de pago tenemos el pago por activación. Este pago por activación se utiliza para el caso de bienes y servicios, ¿no? Cuya provisión en emergencia es accesible, pero el costo se incrementa sensiblemente. ¿Qué quiere decir? Yo puedo identificar que ante la ocurrencia de una emergencia, ¿no? Del desborde de un río y demás, generalmente yo necesito ciertos materiales, por ejemplo, alimentos o aguas para consumo humano, que son de fácil disponibilidad, pero que en esa época de emergencia suele incrementarse tremendamente el costo, ¿no? Puede la entidad de repente identificar estos objetos. Para estos objetos puede evaluar justamente la evaluación, perdón, la aplicación de esta forma de pago que es digamos, el pago por activación, que implica que yo suscribo un contrato con el proveedor. Obviamente en ese contrato se tendrá que establecer las condiciones, como por ejemplo el costo que va a mantener durante toda la vigencia del contrato, y solo se activa y solo se paga cuando el contrato se active propiamente, ¿no? Es decir, el proveedor recibe el pago únicamente cuando se cumpla la condición que active la ejecución, pero obviamente va a tener que mantener el precio que se pactó en este contrato. Entonces es una forma de garantizar que el precio que obtengas durante la emergencia sea al menos un precio que no sea tan excesivo conforme o digamos de acuerdo, o lo que podrías encontrar si es que vas durante la emergencia y digamos o realizas justamente una contratación en ese momento, seguramente el bien vas a encontrarlo a mayor precio. Esta es una forma, como les indico, de garantizar que el proveedor o el contratista te mantenga un precio razonable y a ese precio te abastezca el bien o el servicio durante la emergencia o cuando se active precisamente el contrato, ¿no? Y por último tenemos el pago mixto. Este pago se realiza, perdón, para la contratación de bienes y servicios que necesitan o tienen un costo de instalación. Es decir, por ejemplo, yo requiero un bien, pero este bien cuando yo lo necesite no solamente me van a entregar en almacén, sino que además yo necesito una instalación. Y esa instalación, el costo de esta instalación supera el 10% del monto del contrato. En estos casos se aplica esta forma de pago que realiza, digamos, va a realizarse un pago periódico, conforme habíamos indicado en el primer supuesto, en la primera forma de pago, pero este pago que se hace de manera periódica no incluye el pago por la instalación, solamente incluye por el costo del producto, ¿no? Que se divide entre el tiempo de la ejecución o el tiempo del contrato, y ese costo del servicio de instalación se va a pagar solo cuando se active el contrato, es decir, yo pago un monto por el bien y lo pago de manera distribuida en el tiempo que dure el contrato para asegurar la disponibilidad, pero ese monto, digamos, el día que se active la ejecución contractual y yo requiera ya como netamente, la entidad requiera netamente el producto, en ese momento el proveedor va a tener que realizar la instalación y es ahí donde se paga el costo de la instalación.
¿Ok? Esa es, digamos, la tercera modalidad en cuanto a este tipo de contratos de contingencia. La siguiente, por favor. Ok. Los dos anteriores, las dos modalidades anteriores, eran únicamente para temas de preparación y prevención. Ahora vamos a hablar algunas herramientas que están establecidas en el nuevo marco normativo, que están vinculados a ya temas no solo de prevención, sino también de atención, prevención y o atención. ¿Ok? Este de acá es el procedimiento que les había dicho inicialmente, el procedimiento de selección no competitivo, que hace el símil con algunas diferencias, a la contratación directa por situación de emergencia que está establecida en la Ley 3225. En este caso, se denomina procedimiento de selección no competitivo, es un supuesto también establecido, el cual permite obtener bienes, servicios y obras estrictamente necesarios para prevenir o atender la situación de emergencia. Es decir, si yo advierto que hay una emergencia que está por darse y hay un tema preventivo, este procedimiento me permite elegir directamente al proveedor con el cual voy a suscribir. No media un procedimiento de selección competitivo, es decir, no tengo que hacer la convocatoria, esperar que se presenten, revisar ofertas y demás. No, acá se elige directamente a un proveedor con el cual se va a seleccionar, pero siempre y cuando se cumplan estos criterios de que se encuentre en una situación de emergencia, que sea para contratar bienes y servicios y obras estrictamente necesarios, ya sea para prevenir o para atender la situación de emergencia. ¿Ok? En este caso, al igual que en la norma anterior, también se recoge la posibilidad de que aquellas actuaciones o documentos que no hayan sido generados al momento de la contratación se puedan regularizar. En este objeto también, o en este procedimiento, cabe la posibilidad de regularizar, ¿no? ¿En qué plazo se regulariza? Bueno, se regulariza en un plazo máximo de 20 días hábiles. ¿Desde cuándo? En el caso de bienes, la regularización puede darse de acuerdo a la naturaleza del bien. Por ejemplo, si es un bien con una única entrega, el plazo se contabiliza desde la entrega. Si es un suministro, es decir, son varias entregas, el plazo de 20 días hábiles se va a contabilizar desde la primera entrega. Y en caso se trate de bienes bajo el sistema de llave en mano, es decir, en el cual el proveedor, además del bien, también te oferta la instalación y puesta en funcionamiento, una vez que se hayan dado estas prestaciones, es decir, una vez que se haya dado la instalación y puesta en funcionamiento, desde ahí se contabiliza los 20 días hábiles para regularizar. En el caso de servicios, es desde el inicio propiamente del servicio, del inicio de la prestación del servicio, y en el caso de una obra también desde el inicio de la ejecución de la obra. Esos son, digamos, los hitos que se consideran para poder determinar la regularización en estos 20 días hábiles. Pero acá un tema importante también que trae consigo la nueva norma. Ha brindado o brinda la posibilidad de que las entidades puedan tener un plazo adicional para regularizar, que va a depender del número de contrataciones, el número de contrataciones bajo esta naturaleza que realice durante el mismo mes. ¿Ok? Así, por ejemplo, si una entidad debe llevar a cabo más de 10 contrataciones bajo esta figura del procedimiento no competitivo, que dentro de un mismo mes para atender la emergencia, el plazo de regularización puede ampliarse a 30 días. Y en caso sean más de 20 contrataciones, el plazo se amplía a 45 días. Entonces la norma ya se ha puesto en estos casos en los cuales las entidades, por falta de capacidad, por falta de personal de repente y por la magnitud o el número de contrataciones, a veces se le complica realizar la regularización en el plazo de 20 días, entonces se ha pensado y se ha dado también la posibilidad de establecer plazos adicionales en función al número de contrataciones que realice. ¿Ok? También hay disposiciones especiales para el caso de ejecución contractual a través de este procedimiento. Uno de ellos, por ejemplo, es el que ven en imagen, que si se trata de bienes y servicios ejecutados en su integridad durante las primeras 72 horas, una vez realizado, una vez dada la emergencia, ¿no? Una vez que se ha dado la emergencia y si la atención del bien o servicio se da dentro de las 72 horas siguientes, la entidad puede realizar pago de adelantos que va a depender del nivel de entidad para utilizar lo que ven en pantalla. Es decir, el nivel local, una municipalidad local, puede otorgar el adelanto de hasta 15 UITs.
Una municipalidad provincial puede otorgar adelantos hasta 20 UITs, un gobierno regional hasta 25 y las entidades del nivel nacional hasta 30 UITs. Puede pagar por adelantado, ¿no? También se puede exonerar la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, salvo que siempre que se cumplan las condiciones que había señalado. También puedes exonerar al contratista de presentar la garantía de fiel cumplimiento, así como también la posibilidad de realizar compras parciales y que éstas no se constituyan o no configuren un fraccionamiento. Es decir, si yo durante ese plazo puedo realizar compras parciales y el resto de repente lo puedo comprar después, no se va a constituir un fraccionamiento, ¿no? Como sabemos, el fraccionamiento está prohibido en la norma porque es dividir de manera deliberada las contrataciones para evadir un procedimiento. En este caso, si es que se dan estas condiciones, puede ser que la entidad pueda realizar contrataciones parciales o compras parciales sin que ello implique que está realizándose un fraccionamiento. ¿Ok? La siguiente, por favor. Otra de las figuras que se han establecido en el marco de la atención de la emergencia, que también puede ser para prevención y o atención, son las compras centralizadas. ¿Qué implica, o para poner más o menos en contexto, qué quiere decir o a qué se refieren las compras centralizadas? Generalmente, o por regla general, las tres fases de las actuaciones preparatorias, que son, perdón, las tres fases del proceso de selección, que son actuaciones preparatorias, proceso de selección, fase de selección y la fase de ejecución contractual, deben ser llevadas a cabo por la entidad propiamente, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales, por un tema de complejidad del objeto, por un tema de falta de capacidad técnica, la entidad puede encargar las tres fases a Perú Compras o a otra entidad. Esa figura de encargarle para que la otra entidad encargada haga las tres fases y lo realice hasta el pago final o hasta la liquidación del contrato, esa figura se denomina compra centralizada. En el marco de la situación de emergencia, también se estableció la posibilidad de que se realicen compras centralizadas. Hay dos formas o hay dos figuras. Hay una compra centralizada obligatoria y hay una compra centralizada facultativa. La obligatoria está vinculada a temas de prevención. Como ven ahí, en este caso, la Dirección General de Abastecimiento aprueba un listado de bienes y servicios que se contratan a través de esta modalidad, pero a propuesta de INDECI y del CENEPRED, ¿no? Que son entidades que están vinculadas justamente al SINAGEL, ¿no? Y previa opinión de Perú Compras. La DGA emite ese listado, ¿no? Y cuando estas necesidades obviamente respondan a temas de estimación, prevención, reducción y preparación. Como ven, están vinculadas a temas de preparación, temas preventivos ante la inminencia de ocurrencia de una emergencia. Para ello, digamos, en ambos casos, Perú Compras es el que va a realizar, digamos, es el que va a estar a cargo de la compra centralizada. Y por lo tanto, en el primero de ellos, en el caso de que sea una compra centralizada obligatoria, Perú Compras emitirá una directiva que establezca las disposiciones que siguen las entidades que participan, ¿no? Para viabilizar esta compra centralizada. Estas entidades se encuentran obligadas a realizar las acciones que disponga Perú Compras. Entonces, en el lado izquierdo estamos hablando de una compra centralizada obligatoria que es aprobada por la DGA. El listado de los bienes y servicios que van a realizarse, van a contratarse a través de esta figura, es aprobada por la DGA, ¿no? Y las entidades están obligadas a seguir los lineamientos o disposiciones que emita Perú Compras para realizar esta compra centralizada. Está vinculado a un tema preventivo, como les indicaba, ¿no? Por otro lado, tenemos una figura de la posibilidad de realizar compras centralizadas, pero ya en este caso son facultativas y se da para un tema de atención propiamente, es decir, se da la emergencia y yo tengo necesidades para atender esta emergencia. Se dice que es facultativa porque son las propias entidades las que pueden solicitar a Perú Compras que los incluya en una compra centralizada a esta entidad y a todas aquellas que hayan sido afectadas por la emergencia, ¿no? En este caso se habla de que son entidades contratantes de las zonas afectadas, ¿no? Ya digamos luego de la emergencia,
que hayan sido afectadas, ¿no?, mediante emergencias de niveles 4 y 5, esos son los niveles que están establecidos en la norma del SINAGER, ¿no? El nivel 4 son aquellas emergencias que superan la capacidad de respuesta del nivel regional, y aquellas 5 ya son aquellas que afectan a toda la nación. En esos casos, las entidades pueden solicitar a Perú Compras que se los incluya como parte de una compra centralizada de emergencia, ¿no? Perú Compras realiza, obviamente, y también puede darse el caso de que sea Perú Compras en coordinación con INDECI los que realicen, una vez dada la emergencia, realicen ciertas acciones inmediatas para coordinar con ciertas entidades contratantes para la realización de compras centralizadas de emergencia. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok. Luego tenemos también otra figura que está vinculada a modalidades o herramientas que la entidad va a poder utilizar cuando se trate de temas preventivos o de repente también para atención de la emergencia. En este caso estamos hablando de los catálogos electrónicos de acuerdo marco para emergencia o desastre. Es decir, Perú Compras va a poder gestionar ciertos catálogos electrónicos, pero que estén vinculados únicamente para atenciones de emergencia. Estos catálogos solo son utilizados por aquellas entidades contratantes que se encuentren inmersos en una declaratoria de inminencia o la afectación de una emergencia o desastre declarado. Es decir, pues generalmente a veces salen decretos supremos en los cuales se declaran en estado de emergencia y se determina qué entidades o qué localidades. Bueno, en este caso esta figura va a poder ser utilizado precisamente por estas entidades que se encuentren inmersos, ¿no?, en una declaratoria de inminencia o declaratoria de emergencia como tal. Los bienes y servicios que se incluyan en estos catálogos deben tener las siguientes características. Deben contener ciertas características que son las que voy a comentar. Debe ser propuesta, o sea, la inclusión de estos bienes debe ser una propuesta del INDECI, ¿no?, u otros actores relevantes en el marco del SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, según el objeto contractual y también estableciendo obviamente el ámbito geográfico para el cual es requerido. Y que además los tiempos de reentrega de estos bienes o servicios sea como entre 2 y máximo 10 días calendarios de recibida la solicitud, ¿no? Entonces, digamos, esas son las condiciones que deben tomarse en cuenta cuando se trate de un catálogo electrónico de acuerdo marco, cuando Perú Compras, digamos, va a gestionar estos catálogos y solamente aquellas entidades que estén inmersas en estas declaratorias de estado de emergencia van a poder aplicar o van a poder utilizar justamente este catálogo. Es importante tener en cuenta que si se genera un catálogo y la entidad está inmersa en la declaratoria, el uso del catálogo es de obligatorio cumplimiento para todas estas entidades, ¿no?, que estén en el marco de esta declaratoria, salvo que la entidad pueda sustentar que es más eficiente realizar la compra a través del procedimiento de selección no competitivo. Es decir, si la entidad determina que es más eficiente contratar directamente con el proveedor en lugar del catálogo, solo así puede realizar, digamos, su compra y no utilizar el catálogo electrónico de acuerdo marco para emergencia o desastre. Y por último, tenemos las contrataciones para atención netamente, que son las contrataciones para rehabilitación y reconstrucción ante emergencias. Recuerdan que al inicio yo les dije que la ley netamente establecía que para el tema de rehabilitación, las entidades podían utilizar el procedimiento de selección no competitivo dentro del año siguiente de ocurrido la emergencia. Supongamos que dentro de ese año siguiente la entidad no haya podido realizar las actividades de rehabilitación o no haya podido contratar estas inversiones. La norma establece que a partir del segundo año o durante el segundo año, la entidad puede utilizar los procedimientos de selección abreviados, las modalidades abreviadas que establecen la ley 32069. Para que se pueda entender, la ley 32069 ha establecido ciertos procedimientos que son sin modalidad, que son la licitación pública, concurso público, que son lo que comúnmente conocemos, que están por encima del tope establecido en la ley de presupuesto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de obras, se ha establecido que la LP sin modalidad aplica para obras por encima de los 5 billones.
por debajo de los 5 millones ya tiene que aplicar una licitación pública abreviada, una modalidad abreviada. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta disposición? Que en el segundo año las entidades están habilitadas para utilizar una licitación pública abreviada indistintamente del monto de la contratación. Es decir, si es una obra que supera los 10 millones, 15 millones, que en el régimen general tendría que aplicar una licitación pública sin modalidad, bajo esta figura, bajo el tema de emergencia, la entidad está habilitada a contratarlo a través de una modalidad abreviada. Eso es lo que nos indica la disposición. Habiendo transcurrido el segundo año, es decir, a partir del tercer año en adelante, ahí sí la entidad tendrá que aplicar ya el procedimiento de selección que corresponde. Es decir, si ya corresponde una licitación pública sin modalidad, la entidad tendrá que aplicar, ¿no? En el caso de obras, se aplica de manera preferente esta figura para obras que tienen el sistema de entrega de diseño y construcción. No, el sistema de diseño y construcción es cuando contratas a un mismo proveedor, al mismo contratista para que haga el diseño, que es la elaboración del expediente, y también ejecute, ¿no? Entonces, digamos que de preferencia se utiliza esta contratación en este tipo de sistemas, ¿no? Y además, se priorizan ciertos factores de evaluación, ¿no? Que se permita seleccionar al contratista que logre finalizar las metas de manera eficiente, ¿no? O lógico, ya si tú utilizas un procedimiento de selección, obviamente esto de los factores de evaluación es cuando utilices un procedimiento de selección competitivo, que puede ser las abreviadas en el segundo año o ya la que corresponda a partir del tercer año, pero cuando se trate de contrataciones para rehabilitación, se recomienda que debe priorizarse este tipo de factores de evaluación. Con ello, la siguiente, por favor. Con esto hemos tratado de comentar todas las herramientas que trae consigo la nueva norma que entra en vigencia el 22 de abril y como habrán podido advertir, son herramientas nuevas, herramientas adicionales que no estaban reguladas, que no estaban previstas en la ley 3225. Por eso su importancia en conocimiento, en su aplicación, para justamente tener las acciones de prevención y atención ante situaciones de emergencia que suelen darse en nuestro país a nivel nacional, el tema de lluvias, el tema de escasez de agua y demás, que pueden generar justamente estas situaciones de emergencia. Con ello he culminado, Roger. Muchas gracias, César. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, pedimos que registren su asistencia en el link que aparece en la opción de preguntas y respuestas. La primera pregunta, ¿cuál es la normativa actual para las contrataciones en situaciones de emergencia? En este caso, como está hablando de normativa vigente, hay que tener en consideración que la normativa que todavía sigue vigente es la ley 3225. Esta ley, en su artículo 27, establece la posibilidad de realizar una contratación directa, ¿no? Bajo el supuesto de situación de emergencia, ¿no? Entonces, por así decirlo, esa es la norma que actualmente está vigente, en la que permite, obviamente, excepcionalmente, contratar directamente con un determinado proveedor, entre otros supuestos, ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones que supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, o de una emergencia sanitaria declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Se regula complementariamente de acuerdo al artículo 100 y siguientes del reglamento de dicha ley. Entonces, en resumen, la norma actualmente vigente es la ley 3225 y su reglamento. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuántas veces se puede contratar en situación de emergencia de un mismo proceso? La ley 32069 y su reglamento no establecen o no han previsto un límite máximo para su empleo, ¿no? Asimismo, debe tenerse en consideración que podrá emplearse las herramientas que hemos señalado en tanto ocurran las condiciones que habiliten su aplicación. En ese sentido, corresponde a la entidad contratante hacer la evaluación respectiva para invocar su uso.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En caso de emergencia, ¿todos los procesos que se establece para la contratación con el Estado se mantienen o habrá alguna variación o facilidades para la contratación con el Estado? Como acabamos de ver, la norma trae consigo nuevas herramientas que van a poder ser aplicadas en el marco de la atención de las situaciones de emergencia, ¿no? Con la regulación del reglamento, ¿no?, de la ley 32069 existen incluso facilidades específicas, ¿no?, para las contrataciones cuya ejecución se dé durante las primeras 72 horas, por ejemplo, lo que habíamos señalado, ¿no? Como por ejemplo en los pagos de adelanto, ¿no?, que en función al nivel de la entidad se puede utilizar entre 15 hasta 30 UITs, la exoneración de la presentación de garantías de fiel cumplimiento, así como la posibilidad de realizar compras parciales, ¿no?, lo que habíamos señalado hace un momento. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Es necesario contar con decreto de urgencia para realizar contrataciones en situaciones de emergencia? No. Un decreto de urgencia es una norma con rango de ley que establece medidas extraordinarias y temporales y se emite en materia económica y financiera. Sin embargo, su emisión no constituye un requisito para realizar una contratación no competitiva por la causal de situación de emergencia. La entidad contratante debe evaluar la concurrencia de las condiciones que se habilitan para su aplicación. Es decir, no se requiere de una norma adicional que habilite a la entidad utilizar las herramientas que he señalado, ¿no?, salvo que la propia norma lo señale, ¿no? Por ejemplo, si se va a utilizar la situación de emergencia cuando es un tema de declaratoria de estado de emergencia por salud, ¿no?, por el ente rector, en ese caso ahí sí tendría que emitirse justamente esta declaratoria de emergencia. Pero en los otros supuestos, en donde no haya la necesidad de, no, por ejemplo, el procedimiento de selección no competitivo, que es el que acabo de señalar, para la aplicación de ese procedimiento no se requiere de una norma adicional como un DU, un decreto de urgencia. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Es necesario una directiva interna que la entidad elabore para realizar contrataciones en situación de emergencia? En la misma línea de lo señalado en la pregunta anterior, no es obligatorio que las entidades emitan directivas internas para realizar contrataciones por situación de emergencia. Cualquier entidad contratante está habilitada a emplear, ¿no?, las disposiciones que establece la norma, ¿no?, considerando obviamente las condiciones y disposiciones que hemos señalado y que establece la propia norma para su aplicación. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Desde cuándo se contabiliza los 20 días para la regulación de este tipo de contrataciones? El reglamento de la ley 32069, ya se mencionó también durante la sesión, permite la regularización de cierta documentación y esa regularización se da en 20 días hábiles. ¿Desde cuándo? En el caso de bienes va a ser, pues, si es que es de única entrega, a partir de la entrega, si es de varias entregas, a partir de la primera entrega, y si es llave en mano, ¿no?, a partir de la instalación y puesta en funcionamiento. Para el caso de servicios, se contabiliza desde el inicio de la prestación del servicio y en el caso de obras se contabiliza desde el inicio propiamente de la ejecución de la obra. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el orden de la aprobación de los documentos que conforman el expediente de contratación que se debe regularizar? Conforme a lo previsto específicamente en el numeral 289.4 del artículo 289 del reglamento de la ley 32069, la entidad contratante debe regularizar y publicar en el CAC de la Pladicop lo siguiente: el informe o los informes que contienen el sustento técnico legal de la contratación directa. En el informe técnico emitido por la dependencia encargada de las contrataciones, precisa las acciones, indagaciones y criterios que tomó para que pueda seleccionar al proveedor y atender la emergencia mediante la referida contratación. Otro documento es la resolución o acuerdo que la aprueba, asimismo el requerimiento y también el contrato y sus requisitos que a la fecha de la contratación no haya sido elaborado, aprobado o suscrito según corresponda. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si se adjudicó a un proveedor una contratación en situación de emergencia y este no cumple con la entrega?
El artículo 103 del reglamento de la Ley 32069 señala sobre la ejecución contractual en procedimientos de selección no competitivos, entre los cuales se encuentra el supuesto de situación de emergencia, que a los contratos derivados de procedimientos de selección no competitivos les son aplicables las disposiciones correspondientes a la ejecución contractual del reglamento, salvo excepciones, como por ejemplo contratos complementarios adicionales. En ese sentido, puede proceder conforme a las reglas previstas en el reglamento para los procedimientos competitivos ante el incumplimiento, por ejemplo, la imposición de penalidades. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En una unidad ejecutora de un gobierno regional, ¿quién aprueba la contratación en situación de emergencia directa? ¿El titular de la unidad ejecutora o el Consejo Regional? El numeral 102.2 del artículo 102 del reglamento de la Ley 32069 establece que la aprobación del procedimiento no competitivo por la causal de situación de emergencia es realizada por el titular de la entidad, quien es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante. Siendo así, tratándose de un gobierno regional, corresponde que la decisión sea adoptada por el gobernador regional. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estado de emergencia y situación de emergencia? Ok. El estado de emergencia, que está regulado en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, puede ser decretado por el presidente de la República con acuerdo de Consejo de Ministros por un plazo determinado, ¿no?, en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente en caso de perturbaciones a la paz o de orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Por otro lado, el estado de emergencia se configura, mejor dicho, el estado de emergencia que acabo de señalar no debe equipararse con el supuesto de procedimiento no competitivo denominado situación de emergencia, que se configura cuando se cumplen las condiciones y el procedimiento establecido en el artículo 289 del reglamento, no siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 102. Es decir, no debemos equiparar porque una declaratoria de estado de emergencia, lo que como señala se recoge en el tema de la Constitución, ¿no? Es una declaratoria que da el Ejecutivo para ciertas localidades, por ciertos temas, pero no debe equipararse a la situación de emergencia, porque como habíamos dicho durante la sesión, no se requiere la emisión de una declaratoria de estado de emergencia para poder utilizar la situación de emergencia. Y tampoco es que podamos decir que la declaratoria de estado de emergencia es sustento suficiente para que la entidad contrate a través de la situación de emergencia. Entonces, son dos conceptos totalmente distintos. Muchas gracias, César, por tu participación en este evento. A continuación, vamos a hacer recuerdos sobre el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público que venimos difundiendo semana tras semana, el cual ha sido aprobado con resolución ministerial número 330-2021, Economía y Finanzas. Este es un instrumento de integridad que explicita conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del sistema de administración financiera, con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Por lo tanto, este es un documento que contempla conductas esperadas y conductas no deseadas, que expresan el rechazo a toda actuación contraria a la integridad. Por lo tanto, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el sistema de administración financiera, tenemos el sistema de abastecimiento, el sistema de programación multianual y gestión de inversiones, presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad, y también incluye a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Por lo tanto, se les recuerda a todos los servidores públicos tener siempre presente en nuestro actuar diario sobre este código de conducta. Muy bien, agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Contrataciones en Situaciones de Emergencia, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto. Gracias.